Hiparquía de Maronea, siglo IV a.C., es una de las figuras femeninas más singulares de la filosofía cínica, conocida tanto por su vida ejemplar como por su audaz desafío a las normas sociales y de género de la Grecia clásica. Discípula y esposa de Crates de Tebas, Hiparquía adoptó el cinismo como modo de vida, demostrando que la filosofía no es un dominio exclusivo de los hombres, sino una práctica ética abierta a todos los seres humanos capaces de aspirar a la virtud y a la libertad interior. Su filosofía se manifiesta tanto en su conducta como en sus enseñanzas, encarnando realmente los ideales cínicos de austeridad, también de autosuficiencia y de desprecio por los bienes materiales y las convenciones sociales. En este sentido, para Hiparquía, la virtud o la bondad era el único bien auténtico y la verdadera fuente de felicidad. Al igual que otros cínicos, renunció a la riqueza, a los lujos y los honores, viviendo con simplicidad y coherencia también con sus principios. Sin embargo, su vida adquiere un significado adicional y especial al desafiar también las restricciones impuestas a las mujeres en su tiempo. Mientras la sociedad ateniense relegaba a las mujeres al ámbito doméstico y a la obediencia, Hiparquía se comprometió con la igualdad intelectual y moral de las mujeres, mostrando que la capacidad de alcanzar la autosuficiencia, la libertad y la virtud no depende del género, y ese gesto no fue solo una afirmación personal, sino también un acto filosófico de liberación y de pedagogía ética, enseñando de esta manera, con su ejemplo, que la auténtica sabiduría exige coherencia y también valentía. Hiparquía también compartió con su esposo la franqueza absoluta, parresía, principio central del cinismo, y no ocultaba sus opiniones ni se sometía a la hipocresía de las normas sociales. Al vivir de manera natural, sincera y autónoma, Hiparquía enseñaba también que la verdadera libertad consiste en no depender de nada externo y en actuar conforme a la razón y la virtud. Su actitud ante la vida demostraba también que la independencia interior y la serenidad ética son posibles incluso en contextos sociales restrictivos y opresivos. Y de este modo, además, Hiparquía representó la dimensión comunitaria y pedagógica del cinismo, pues su ejemplo influenció a otros filósofos y discípulos. Su vida era una lección viva, ya que la filosofía no es solo teoría abstracta, sino acción ética concreta. Su legado ha sido especialmente significativo para la historia del pensamiento feminista, al mostrar que la autonomía y la virtud son universales. Crates de Tebas nació hacia el 365 y murió en el 285 a.C. Fue uno de los filósofos cínicos más influyentes, discípulo de Diógenes de Sinope y maestro de Zenón de Citio, fundador del estoicismo. Su pensamiento representa la continuación y sistematización del cinismo, enfocándose en la práctica de la virtud, la renuncia a los bienes materiales y la vida conforme a la naturaleza. Crates no solo desarrolló las ideas de Antístenes y Diógenes, sino que además las aplicó de manera ejemplar. Y en este sentido hay que decir también que mostraba que la filosofía es ante todo un modo de vida, no un simple conjunto de teorías abstractas. Y por esto también hay que decir que la filosofía de Crates se centra en la autosuficiencia, autarquía, y entendida como la capacidad del ser humano para bastarse a sí mismo sin depender de riqueza, poder o fama. Según Crates, la felicidad no reside en las posesiones materiales, sino en la libertad interior y en la armonía del alma. Su enseñanza, además, radicalizó el cinismo de Diógenes, proponiendo, además, que la verdadera riqueza es la virtud, la bondad, que basta por sí misma para una existencia plena. En consecuencia, se puede decir que renunció a toda fortuna y privilegio, prefiriendo una vida simple, austera y coherente también con sus principios. Esta práctica ética era para él una demostración de que el ser humano puede vivir plenamente sin someterse a los deseos superfluos ni tampoco a las expectativas sociales. En consecuencia,
Crates también defendía la franqueza y la sinceridad absoluta. Para él, la moralidad y la verdad no podían coexistir con la hipocresía, la falsedad o el artificio social. La palabra y la acción del sabio debían ser congruentes y la conducta debía reflejar la virtud en todo momento. Su vida ejemplar, unida a la enseñanza constante que impartió, se convirtió también en modelo para sus discípulos y para la transmisión de la ética cínica. Y en este aspecto hay que decir también que su filosofía diríamos que añade una dimensión comunitaria al cinismo. Aunque enfatizaba la independencia individual, Crates reconocía también la importancia de la transmisión del conocimiento y del ejemplo a los demás. Así su influencia se extendió más allá de su vida personal, preparando el terreno para el estoicismo, que recogería muchos de sus principios sobre la virtud, la autosuficiencia y la vida conforme a la naturaleza. En síntesis, Crates de Tebas encarna el ideal cínico llevado a la práctica, y esto supone una vida de austeridad y libertad. El cinismo de Diógenes de Sinope representa la expresión más radical y vivida del pensamiento iniciado por Antístenes. Diógenes nació hacia el 412 a.C. y murió en el 323 antes de nuestra era. Llevó las enseñanzas de su maestro hasta sus últimas consecuencias, convirtiendo la filosofía en un modo de vida completamente libre, natural y provocador. Su figura se convirtió en legendaria por su austeridad extrema y su crítica feroz a la hipocresía y las convenciones sociales de la Atenas clásica. A través de su conducta y de sus palabras, Diógenes proclamó que la verdadera sabiduría consiste en vivir conforme a la naturaleza, despreciando los falsos valores del poder, la riqueza, la fama y el placer. Además, para Diógenes, la virtud o la bondad es el único bien auténtico y suficiente para alcanzar la felicidad. Esta virtud no se logra mediante teorías ni discursos, sino mediante la práctica constante de la independencia y, en este sentido, también de la eliminación de las necesidades superfluas. La autarquía, en realidad, es la autosuficiencia y es el ideal cínico, ser libre de toda dependencia material o social, bastarse a uno mismo y reducir la vida a lo esencial. De ahí su estilo de vida, ya que vivía en una tinaja, vestía con harapos y pedía limosna sin vergüenza. No porque amara la pobreza, sino porque quería realmente demostrar que el ser humano puede ser feliz sin nada. Y además de todo esto, Diógenes también es célebre por su franqueza absoluta, parresía. Decía la verdad sin temor ni disimulo, incluso ante los poderosos. Cuando Alejandro Magno le preguntó qué deseaba, respondió, diríamos, de esta forma: apártate que me tapas el sol, mostrando de este modo su independencia frente al poder y su desprecio por toda autoridad. Para él la libertad consistía en no necesitar de nadie y en no someterse a las normas artificiales de la sociedad. Por eso se puede decir que atacaba la hipocresía, la codicia, el lujo y el formalismo religioso de su tiempo, de la Atenas clásica. Y hay que decir también que su cinismo no era misantropía, sino una pedagogía moral. Buscaba, en realidad, despertar a los hombres de su servidumbre voluntaria, enseñarles que la felicidad no depende de lo que se tiene, sino de lo que se es. Y predicaba también con su ejemplo una vida natural, simple y sincera, donde el hombre se reconcilia con su naturaleza original. Así, Diógenes de Sinope se convirtió en el símbolo del cinismo. El cinismo de Antístenes representa una de las corrientes más singulares de la filosofía griega antigua y una de las respuestas más radicales al problema de cómo alcanzar la verdadera felicidad humana. Antístenes de Atenas nació hacia el 445 y murió en el 365 a.C. Discípulo directo de Sócrates, fue el fundador del cinismo, escuela cuyo nombre procede del gimnasio del Cinosargo, el lugar del perro, donde enseñaba, y también del término griego kinos, que significa perro, símbolo de vida natural y libre de convencionalismos. Su pensamiento parte del legado socrático, pero lo lleva hacia una ética austera y práctica centrada en la autosuficiencia, autarquía, y en la virtud como único bien verdadero. Para Antístenes,
la virtud no solo era necesaria, sino suficiente para la felicidad. Quien posee virtud no necesita riqueza, placer, honores ni poder, porque el bien reside en el alma y no en las cosas externas. La virtud, además, desde esta perspectiva cínica, se puede enseñar y consiste en vivir de acuerdo con la razón, despreciando los deseos superfluos y las pasiones que esclavizan. En este aspecto, el sabio, en esta visión, es aquel precisamente que logra la independencia interior frente a todo lo que depende de la fortuna. Así, la libertad no es política ni material, sino espiritual. Consiste en no depender de nada ajeno a uno mismo y Antístenes rechazaba los valores convencionales de la sociedad ateniense de su tiempo. Por ejemplo, rechazaba el lujo, la fama, el placer, la ostentación, por considerarlos obstáculos para la vida buena o virtuosa. Defendía un estilo de vida sencillo, conforme con la naturaleza, y proclamaba que la verdadera riqueza es no necesitar nada. Su actitud crítica hacia las instituciones y las normas sociales le valió la fama de provocador, rasgo que sería llevado al extremo por su discípulo Diógenes de Sinope. Y también hay que señalar que el ideal cínico de Antístenes se resume en una ética del desapego y de la franqueza absoluta, parresía. Vivir conforme a la virtud exige sinceridad, coraje y desprecio de la hipocresía social. En este sentido, el cinismo anticipa tanto al estoicismo, al que transmitió el ideal de autosuficiencia y dominio interior, como a ciertas corrientes ascéticas del pensamiento posterior. Antístenes, además, propuso, en definitiva, una filosofía de la libertad moral en la que el hombre alcanza la felicidad no acumulando bienes, sino liberándose de ellos. Su legado perdura como una llamada a la autenticidad y a la simplicidad frente a la corrupción de los falsos valores.